Entonces, yo voy a hablar en representación de la Europlanet Society porque soy miembro de la Junta Directiva. La Europlanet Society se fundó en el EPSC de Berlín en el 2018, se escogió la Junta Directiva en 2019 y desde entonces pues hemos estado funcionando. Naturalmente, cuando comenzamos en el 2019 comenzamos con muchísima ilusión, muchísimos proyectos, muchas cosas que queríamos hacer, muchas actividades de outreach y inmediatamente pues nos llegó la pandemia, con lo cual se tuvieron que modificar un montón de planes. Entonces, estas diapositivas que voy a presentar aquí están sacadas de la última Junta General que se hizo en un congreso reciente en Bratislava, el ERIM, Europlanet Research Infrastructure Meeting, pero va a haber una nueva Junta General este año después del DPS, que será online, porque uno de los asuntos importantes de los que vamos a tener que hablar es de la renovación de la Junta Directiva, precisamente. Aquí tenéis un poquito de información general sobre la Europlanet Society y cuáles son sus objetivos. Voy a decir que es muy importante darse cuenta de que la Europlanet Society no es una sociedad con un carácter científico puramente, como podría ser la Sociedad Española de Astronomía o la European Geophysical Union o el DPS en Estados Unidos. Es una sociedad que es más amplia, en el que hay otro tipo de miembros que también participan, desde, por ejemplo, astrónomos amateurs, divulgadores científicos en el ámbito del espacio, y sus objetivos son muy amplios a la hora de promover las actividades del espacio y la coordinación de esas actividades en espacio de diferentes actores a lo largo de toda Europa, pero también fuera de Europa, porque pues, tenemos muchos intereses de cooperación en otros ámbitos. La Europlanet Society surgió a raíz de los proyectos de Europlanet. Hay un proyecto que es Europlanet 2024 Research Infrastructure, que financia actividades científicas a lo largo de toda Europa de diferente tipo, y la Europlanet Society es uno de los mecanismos de legado de proyectos europeos que se han estado financiando durante más de 15 años para generar un legado para la comunidad europea. Y entonces, la Europlanet Society es parte de ese legado. El año pasado, la Europlanet Society cambió su estatus. Se estableció como una sociedad internacional sin ánimo de lucro para tener un estatus legal que le permite, por ejemplo, participar en proyectos europeos. La Europlanet Society es uno de los miembros que se puede presentar a un proyecto europeo y puede adquirir financiación, y en ese caso pues esa financiación se puede destinar a los objetivos de la sociedad. Esto no ha ocurrido todavía. Se ha presentado un proyecto europeo que es el Space Research Infrastructure, que ha sido evaluado recientemente. Hablaré un poquito de ese proyecto en un par de diapositivas. Y esto nos permite tener un estatus legal con el cual pues, se pueden hacer diferentes tipos de acciones. La Europlanet Society, como ha surgido de proyectos europeos, hay una cierta vocación de actuar de lobby a favor del desarrollo del sector espacial y de la investigación en el espacio en Europa, desde el punto de vista de la exploración del sistema solar, desde el punto de vista de la astrobiología y desde el punto de vista también de la investigación en exoplanetas. Y entonces pues, queremos establecer vínculos con sociedades científicas que tienen este tipo de ambiciones, desde el DPS, EGU, EAS, con quien tenemos más establecida nuestra colaboración es con el DPS, el Divisions for Planetary Sciences de la American Astronomical Association, en la cual los congresos europeos que se organizan desde la Europlanet Society, que son los EPSC, Europlanet Science Conferences, el último de los cuales estuvimos en Granada, pues cada cierto tiempo se realizan esos congresos de forma conjunta, y el siguiente EPSC en realidad es un congreso mixto en Estados Unidos que va a ocurrir en octubre en San Antonio, Texas. Y luego volvemos aquí a Europa. La estructura del Europlanet Society a veces es un poco desafiante por su complejidad, porque al haber surgido de un proyecto europeo, haber tenido un historial previo, tener una ambición completa a lo largo de toda Europa, pues tenemos una estructura bastante compleja. Tenéis ahí la Europlanet Society, está establecida como la Europlanet Association, ese recuadro rojo que es el hecho de que es el cambio que ha ocurrido en el último año, ser una sociedad internacional sin ánimo de lucro que nos permite participar en proyectos europeos y tener vinculaciones con otro tipo de actividades. Europlanet Society y Europlanet 2024 RI son dos cosas distintas, pero que están emparentadas. La Europlanet Society es parte del legado del Europlanet 2024 Research Infrastructure, que ha sido un proyecto muy importante que está a punto de terminar en los próximos meses. Está extendido por los efectos
negativos que hemos tenido en todas las actividades por el COVID, pero el próximo año este proyecto europeo, que ha sido un proyecto dotado con 10 millones de euros para todo tipo de actividades por toda Europa y fuera, ese proyecto termina. La Europlanet Society no gestiona ese dinero, son dos cosas distintas, pero a través de la Europlanet Society y el proyecto se han establecido muchas acciones de colaboración. Como asociación internacional sin ánimo de lucro, la Europlanet Society se presentó al último call de la Unión Europea para proyectos europeos en un proyecto de mayor ambición todavía, el Space Research Infrastructure, que ha sido evaluado esta semana y desafortunadamente no ha sido concedido. Así que esa vinculación que teníamos con dinero que procedía de proyectos europeos no la vamos a contar con ella, por lo menos en el próximo año, cuando se terminen los fondos del Europlanet 2024 Research Infrastructure. Actividades de las que quizás hayáis oído hablar de ese proyecto son la Europlanet Telescope Network, las acciones de campo en diferentes lugares, las Transnational Activities que eran financiadas a través del proyecto, pero que muchas veces os llegaba la información a través del Europlanet Society. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que no se van a poder hacer. Hay algunas actividades que sí que se hacen a nivel internacional con divulgación. Esto de aquí, este FTP, son siglas alemanas, no me preguntéis qué es lo que significan exactamente, pero es un proyecto de outreach que se desarrolla desde Alemania y en el cual se decidió que la Europlanet Society tenía que participar. Para ello se financió esa asociación con una cantidad modesta de unos 4.000, 5.000 euros para que ese proyecto pudiera salir adelante y pues naturalmente tiene fondos también alemanes, etcétera. Y digamos que la Europlanet Association y la Europlanet Society tienen este tipo de instrumentos para poder hacer cosas en diferentes países. Como tenemos una estructura internacional tan compleja desde España y Portugal hasta el norte de Europa, esto es muy difícil de gestionar. No lo podemos gestionar una junta directiva con nuestro tiempo libre, sin más. Se gestiona con una oficina ejecutiva que depende de la European Science Foundation, que tiene sus headquarters en Estrasburgo, de manera que ya veis ahí las vinculaciones con pues con todas las instituciones europeas y esa, vamos a decir, vocación de lobby dentro del contexto europeo. Y entonces, aquí está la oficina ejecutiva desde la cual se gestiona gran parte de la comunicación, a pesar de que todas las decisiones son supervisadas naturalmente por una junta directiva. Y luego tenemos, para poder funcionar de forma correcta, tenemos diferentes nodos en diferentes países. Aquí en España tenemos un nodo ibérico en España y Portugal, en el cual el coordinador es naturalmente ahora Alessandro Cardesín. Durante los años anteriores ha sido Miguel Ángel López Valverde, al que le tenemos mucho que agradecer por el esfuerzo realizado durante estos años tan sumamente difíciles en el que organizar cosas era mucho más difícil, pero tenemos 10 nodos regionales, uno de ellos en Francia, otro en Italia, algunos en diferentes países. Tenemos otro tipo de actividades importantes, un comité de diversidad, un comité de early careers, que es muy importante porque la mayor parte de nuestros socios son socios jóvenes. Early career, científicos que están haciendo su tesis doctoral, gente que se ha doctorado en los últimos años, hasta el 7º año después de haber terminado su tesis doctoral. Seguís siendo jóvenes para el Europlanet Society y seguís pudiendo beneficiaros de algunas de las actividades que se organizan precisamente para esta gente joven que tiene que establecerse en el sector espacial. Diferentes tipos de actividades, pero la más importante, sin ninguna duda de todas ellas, es la organización de los Europlanet Science Congress, que se organizaban desde hace muchos años, a raíz de los primeros proyectos europeos, y que ahora actualmente se organizan desde la Europlanet Society. Y entonces estos Europlanet Science Congress son realmente un aspecto fundamental. Decía que en uno de esos congresos en Ginebra fue donde se eligió la primera junta directiva, en la que yo he estado formando parte, pero esta junta directiva terminará su mandato de 4 años y hay que renovar la junta directiva. El único cargo que se ha renovado con antelación es el de presidente. Nuestro presidente anterior ha sido hasta ahora Nigel Mason, pero actualmente la presidenta electa, que ya ha tomado posesión del cargo y que dirige pues las actividades de la junta directiva, es Anne-Karin van Dale, que está en Bélgica, en Vira, en el Instituto de Aeronomía de Bélgica. Es importante decir que esta Asociación Internacional sin ánimo de lucro, que es una entidad legal, tiene que tener una sede y esa sede es precisamente Vira, en Bruselas, precisamente por esa vocación de lobby, de llegar hasta las instituciones europeas, de conseguir información de esos proyectos europeos, de conseguir
una cierta capacidad de influencia en cómo salen estos calls para que nuestra comunidad pueda participar de una forma efectiva. Y aquí veis muchos nombres de diferentes personas que vamos a dejar la junta directiva. Algunas personas quizás se presenten. Didier Moreau es nuestro tesorero, también está en Vira y por cuestiones legales tiene que haber siempre una persona de Vira, de este Instituto de Aeronomía de Bélgica, por el hecho de que la sociedad está en esa afincada o tiene esa sede asociada a su estatus legal. No somos una sociedad muy grande, somos solamente 410 miembros que pagamos nuestra cuota anual, que ya veis que no es demasiado grande, es más barata para los early careers, para los astrónomos amateurs, para gente que trabaja en el mundo de la educación y para representantes de los países que tienen menor implicación en proyectos europeos, que también tienen cuotas reducidas y se espera que puedan integrarse también en actividades en el sector espacial. Y ahora se va a producir un proceso de elecciones que ocurrirá en septiembre, después del verano. Los que seáis miembros os llegará información por correo electrónico, el Europlanet Newsletter, para buscar a aquellas personas que se quieran presentar a la junta directiva, que quieran tener un papel activo a la hora de organizar nuevas actividades. Va a haber este call for nominations y los resultados serán anunciados después en un virtual meeting que será posterior al DPS, porque no se va a hacer ninguna reunión de la Europlanet Society en el DPS, porque entendemos que va a haber muy pocos representantes europeos que vayan a este congreso, a pesar de que sea un congreso mixto. La toma de decisiones será en una reunión virtual posterior al DPS, en algún momento de finales de octubre, mediados de noviembre, para ratificar esta junta directiva nueva que tiene que salir de las nominaciones que todavía tienen que ponerse en marcha. De manera que si alguno de vosotros está interesado en participar en la nueva junta directiva, podéis hablar conmigo para que os cuente qué es lo que involucra, la carga de tiempo, etcétera, diciéndoos que la realidad del día a día se desarrolla desde la ejecutiva de la European Science Foundation y lo que se pretende desde la junta directiva es tener personas que tengan la capacidad de orientar las actividades de la Europlanet Society, de tomar decisiones, de proponer cosas, pero no es un trabajo intensísimo de estar mirando cuántos miembros tenemos, hacer listados. No sé. Tomamos decisiones estratégicas sobre cuál tiene que ser el futuro y las actividades de la Europlanet Society. Voy a hablar un poquito del presupuesto porque si hacéis las cuentas y veis 410 personas y veis 50 euros, no os va a salir una cantidad muy grande. Este es el estado de cuentas de la Europlanet Society en los últimos años. Aquí en verde veis los fondos que hemos ido teniendo. Aquí veis lo que nos estamos gastando en diferentes cosas. Aquí los tenéis explicado de una forma un poquito diferente. Y hay que decir que la mayor parte de los fondos con los que funciona la Europlanet Society provienen no de las cuotas personales, sino del dinero que se consigue a través de la organización de los congresos. Los congresos del EPSC tienen una cuota de inscripción. Esa cuota de inscripción es gestionada por Copernicus, que es el organismo externo que lleva la Secretaría Científica de estos congresos, pero ese dinero que pagamos cuando vamos a una EPSC, al final revierte a la Europlanet Society y es la parte fundamental con la cual nosotros podemos organizar actividades. Hay una parte muy importante de gastos aquí en naranja, que es precisamente este staff, que es el staff de la European Science Foundation, por todas esas actividades de gestión de la propia sociedad. Y claro, naturalmente el hecho de organizar meetings conjuntos con nuestros compañeros norteamericanos, como el próximo congreso en San Antonio, pues significa que el año que se organiza un meeting conjunto y se organiza en Estados Unidos, ese dinero lo gestiona el DPS y no hay nada para la Europlanet Society, con lo cual cada cierto número de años tenemos un bache económico que está contemplado dentro del presupuesto y que no debería darnos demasiados problemas, a pesar de que durante la época del COVID tuvimos serio riesgo de entrar en default, de que perdiéramos dinero porque no estaba muy claro cuál iba a ser el futuro. Dentro del dinero que queda remanente de entre estas cantidades, veis que hay aquí, en esta cantidad que no parece muy abultada, hay una cantidad que aparece aquí como funding. Ese funding es para proyectos que proponemos desde la propia comunidad y que se pueden proponer a nivel individual en diferentes instituciones, etcétera, y que son presentados a través de los comités locales, del comité, en este caso, ibérico, español y portugués.
Y veis aquí una lista de los proyectos que se han financiado en los últimos años. Hay un funding scheme que soporta proyectos de hasta 5.000 euros. Muchas veces han financiado actividades que son de carácter divulgativo. Renewing the Solar System en 2020 para renovar parte de las instalaciones entiendo que de un museo o planetario en Lisboa. Ya no me acuerdo muy bien de las características de este proyecto inicialmente. Hay muchas veces que se hacen proyectos que son más bien de divulgación. Hay otras veces que se hacen cosas de investigación científica, como este proyecto de Meteomars. Todo tipo de proyectos. Esto es divulgación, Stairways to Space, la producción de una serie de podcasts realizados por jóvenes investigadores de toda Europa, realizados en inglés para difundir pues, las ciencias planetarias a lo largo de toda Europa. Actividades educacionales, como este proyecto Coriotron, para diseñar un sistema prácticamente docente para hacer prácticas de laboratorio de física de fluidos en el que mostrar los efectos de las fuerzas de Coriolis y la convección. Así que hay cosas interesantes. Actividades también a nivel internacional, como favorecer el desarrollo de la astronomía en África. Y esto son de las actividades que la gente propone por toda Europa. Y veis que en España y Portugal se ha financiado uno cada 3 años, porque en nuestro nodo se ha sido muy activos. Y ahora hay un call que está abierto en el que se van a enviar otra serie de propuestas que se seleccionan a través del nodo español. Si tenéis alguna idea, se la tenéis que enviar a Alejandro, ¿no? Para que él pues, la valore con el resto del ¿no? De la European Society, donde es evaluada, y esa evaluación es una evaluación realizada por los miembros de la Junta Directiva en función también del presupuesto disponible, etc. Hay otro tipo de actividades importantes. Desde el principio de la European Society como tal, la European Society asumió el coste del patrocinio del premio Farinella, que es un premio de carácter científico, de mid-career, en el cual desde hace ya muchos años es un premio internacional importante. En el comité del Farinella Prize tenemos representantes aquí en España. Está Adriano, que lo conoce muchísimo mejor que yo. Es un premio importante, relevante, que se ha otorgado en el DPS, en el EPSC, y en el cual pues, participan científicos de mid-career hasta un límite de 48 años, 47 años. Y cada año tiene una temática diferente. Y la European Society es quien paga los costes asociados a este premio, pero el comité de elección es un comité distinto por cuestiones históricas y por la propia naturaleza de este premio. Hay otro premio que está vinculado al outreach, al public engagement, personas que desarrollan una trayectoria de comunicación de la ciencia o de comunicación de las actividades en el espacio, incluso a veces de la comunicación en astronomía, y diferentes tipos de actividades también que se han ido promocionando en diferentes años. Algunas veces se han financiado proyectos que no veis aquí porque han llegado proyectos que eran interesantes pero que quizás no se podían financiar por cuestiones de presupuesto y que sin embargo se han derivado a ese otro proyecto que tiene el mismo nombre, Europlanet 2024 Research Infrastructure, que es el que tiene muchos más fondos. Entonces la Europlanet Society muchas veces ha redirigido cosas que se han podido financiar pero no directamente financiadas por la propia Europlanet Society. Y los comités tienen una dificultad importante y es que solamente tienen un presupuesto un poco limitado que intentamos presionar para que salga un poco más de dinero, 1.000 euros anuales para poder organizar actividades. Con esos 1.000 euros, algún año se han pagado charlas y actividades de divulgación, otros años se han pagado el viaje de alguna persona a alguna reunión como esta que no se le podía pagar de ninguna otra manera. Pero no es mucho dinero y no permite organizar muchas cosas. Así que realmente es este esquema en el cual, si tenéis ideas y os veis reconocidos en algunos de estos proyectos, pues podéis proponer cosas parecidas. Este primer proyecto, por ejemplo, era un Atlas de Marte, un libro para estudiantes con mapas de Marte precioso, en el que uno podía tener una información realmente que se puede utilizar para divulgar Marte e incluso para tener en tu despacho y ver cosas que te pueden venir bien cuando estás buscando una región concreta de Marte y necesitas algo de información rápida. Bueno, este es el historial de los diferentes EPSC, porque son congresos que surgieron mucho antes de la Europlanet Society como tal. Surgieron en la época en la que surgían los primeros proyectos con el nombre de Europlanet, allá por el 2005, cuando surge el primer proyecto. Se organizó poco después el primer congreso en Alemania. Veis dónde han sido realizados, el número de personas que han ido participando en diferentes años y cómo a partir del 2011 se empezaron a organizar estos meetings de manera conjunta con el DPS. Los meetings que hemos tenido virtuales en los últimos años y el meeting de Granada, que se consideró de forma extremadamente exitosa
Por tanto, en cuanto fue el primer meeting grande, sin restricciones por COVID, que se pudo organizar el año pasado, y todo el feedback que tuvimos de este congreso fue muy importante, muy positivo, y desde el punto de vista económico para el Europlan Society, el hecho de que este meeting fuera exitoso es lo que nos permite este año sobrevivir con cierto margen, sin tener el temor de que por no tener otro congreso este año, pues no vayamos a tener problemas, porque realmente en Granada las cosas fueron muy bien y ese dinero que se pudo recoger en ese momento, pues es con lo que nosotros vamos a funcionar los próximos años como sociedad. El meeting actual es el DPS-EPSC, que es en San Antonio. Es un congreso en el que creo que el deadline para envío de Astras todavía está abierto, no sé si un día o dos, no estoy muy seguro. Bueno, se terminó ayer. Sabía que era inminente. Tenéis aquí la información de este meeting. No se va a organizar ningún acto como tal del Europlan Society en este meeting porque no teníamos mucha idea de cuántas personas podían ir y pensábamos que no iba a ser representativo, que iba a una parte muy pequeña de la comunidad. Así que se organizará una reunión virtual posteriormente a este meeting. Y los siguientes EPSC que se organizan en Europa se van a organizar el siguiente de nuevo en Berlín por problemas logísticos. Tenía que ser en Helsinki, pero el Palacio de Congresos en el que se iba a organizar tiene que ser remodelado precisamente ese año. Ha habido un retraso histórico en los diferentes EPSCs por cuestiones vinculadas al COVID y entonces Helsinki tenía que haber sido antes, no es el año que le correspondía, entonces están de obras y de repente tuvimos que buscar un reemplazo y se consiguió un reemplazo en Berlín de nuevo, en un sitio distinto donde se organizó el meeting de 2018, en este caso en la universidad, en la Freie Universität, aquí en Berlín. Y el siguiente sí, en Finlandia, en las nuevas instalaciones del Finlandia Hall, que es un lugar que es en el que se quería haber organizado el meeting que va a ser ahora en Berlín. Y ese meeting, de nuevo, va a ser un meeting conjunto EPSC-DPS, en el que vendrán nuestros representantes de la comunidad norteamericana. Será un meeting también de mayor tamaño, porque cuando tenemos meetings conjuntos, y son en Europa, tienden a ser bastante más grandes porque nuestros compañeros norteamericanos pues quizás tienen más capacidad de viajar, más capacidad económica y no como nosotros que nos quedamos un poco más aquí, ¿no? Así que este es un poco el panorama de la Europlan Society en estos momentos. No sé si Alex va a hablar también un poquito del nodo español, pero si tenéis alguna pregunta ahora, quizás Alex nos va a hablar ahora del nodo español. Pero si tenéis alguna pregunta de esto que yo he contado. Sí, ahí. Al fondo. Yo quería preguntarte una cosa. En los presupuestos, vamos, los digamos, balances que has puesto en una de las diapositivas, yo no sé, o sea, creo recordar que en el 2021 el EPSC, que fue virtual, sí que hubo que pagar registro. Y ponías que no había habido financiación debido a los meetings virtuales. Estos meetings virtuales que se organizaron con una cuota de inscripción Es lo que y tenían unos costes también. Y todos estos meetings virtuales que se organizaron tuvieron pérdidas económicas. Sí. Sí, porque hay unos costes de funcionamiento, hay una secretaría científica, hay una serie de cuestiones que hacen que se tuvieran pérdidas no muy grandes, más o menos el balance era prácticamente nulo, pero económicamente se perdió dinero en cada uno de ellos. Vale. Por los costes de la Secretaría Científica, porque además he de decir que los EPSC, por cuestión contractual de cómo se fundó la sociedad y el histórico de que son congresos que se habían organizado desde muchos años antes, hay un contrato con Copernicus y los tenemos que organizar con Copernicus. Y Copernicus hace las cosas muy bien, te puedes fiar al 100%, pero tiene unos costes de funcionamiento importantes. Sí. Entonces, por eso digo que ahí no conseguimos unos fondos importantes. El TPS es el voluntariado de nuestra comunidad, porque aquí estamos acostumbrados a ser voluntarios y hacerlo todos nosotros, con muchos voluntarios de gran calidad. Ricardo, quizá insistiendo un poco en la diapositiva del presupuesto, ¿podrías ponerla y volver hacia atrás? Me llamó la atención, primero, el número de socios, que es poco, como has dicho. En 2 o 3 años no se ha conseguido llamar a la gente. No hemos crecido, tenemos el mismo número que cuando nos fundamos como sociedad. Yo me confieso que no soy socio y no me atrae ser socio.
y estoy esperando que alguien me convenza realmente, ¿no? Y no me convence, de verdad. Y en esa diapositiva quizás esté la razón, la de la staff, ahí. Si hago el cálculo de 500 socios por 50 euros, me da un número, el 60% se lo lleva la staff. Un alto porcentaje. Y después, la vuelta a la sociedad es muy poquita. No motiva, no motiva. Si soy 100% sincero, el hecho de que esa cajita esté ahí recuadrada es precisamente para incitar a esta reflexión. El hecho de que yo mismo, como persona de la Junta Directiva, pues he mostrado esa queja en varias ocasiones. El hecho de que somos una sociedad que tiene unos costes de funcionamiento que son muy grandes, somos una sociedad compleja, por el hecho de tener esa ambición europea. Y mi perspectiva personal es que para que la Europlanet Society pudiera cumplir sus funciones de la forma adecuada y correcta, tendríamos que tener un tamaño mínimo 3 veces superior. Y no lo estamos consiguiendo. No lo estamos consiguiendo porque no somos una sociedad atractiva, porque no le ofrecemos suficientes cosas a nuestros socios y porque en realidad lo que les ofrecemos a nuestros socios es lo mismo que ofrecemos al resto de la sociedad. Nos llega la información a través de diferentes vías. Podemos participar en las actividades que estaban financiadas con el proyecto europeo Europlanet 2024 Research Infrastructure, que es donde había dinero, y podemos participar seamos o no miembros de la Europlanet Society. Esto es más algo en lo que pues, la gente que creemos un poco en el proyecto, pues decimos, oye, mira, sí voy a poner una cuota porque creo en la Sociedad Española de Astronomía, aunque no vaya a ir a una SEA. Creo en el DPS, aunque haga 6 años que no voy a un DPS. Yo pago mi cuota al DPS, a la SEA y a la Europlanet Society. Que me Pero es resulta cierto muy que útil ser miembro de nos la... falta ese convencimiento y nos falta en sectores muy importantes. La Europlanet Society organiza muchas cosas para jóvenes investigadores. De esos 411 socios, la mitad son jóvenes investigadores, así que el presupuesto todavía te cae más. Bueno, Pero a ellos sí que les damos más cosas. vale, es que me resulta más atractivo ser miembro de la sociedad española o de la europea y no sé, si se puede trasladar eso hacia arriba y decir, no estamos atrayendo a la gente porque no convencemos. Estoy completamente de acuerdo y me alegro de que tú me lo hayas comentado porque así yo lo puedo contar. Es decir, hay esta queja en la sociedad, en la parte española de la Europlanet Society. Puedo decirlo con conocimiento de causa. Ricardo. Bueno, voy a comentar. ¿Vamos bien de tiempo? No sé cómo. Bueno, más, sí, vale. Bueno, quería comentar ahora del punto de vista del hub. Y como sabéis, pedimos nominaciones hace ya un mes. Y básicamente, bueno, estoy muy contento porque recibimos mucha gente, muchas personas que querían ayudar. Y lo que hemos hecho aquí es intentar darle visibilidad a toda esa gente para resaltar, renacer, digamos. También debo decir que no se ha hecho mucha actividad en los últimos meses, culpa mía, porque, bueno, desde que me dio el testigo Miguel Ángel, básicamente llevo muchos meses intentando entender cómo funcionaba esas cajitas que ha mostrado Ricardo. Bueno, la verdad es que me podíamos enseñar esas cajitas hace tiempo. La verdad es que son bastante ilustrativas y como ha comentado René, somos muy críticos también, tanto Ricardo como yo, como cómo se están haciendo las cosas desde ahí arriba, y entonces estamos, bueno, haciendo muchos brainstormings internos de ver cómo hacer que esto sea útil. Y bueno, entonces, para eso también, por otro lado, también estaba ¿cómo decir? La coexistencia de Europlanet, los Regional Hubs y la comunidad científica CEPES, que organizamos estas cosas y hacemos había un solapamiento, digamos, de actividades. Y bueno, una de las cosas que hemos intentado hacer ha sido unir de alguna manera el CEPES al Regional Hub. Sencillamente no hay mucha formalidad en esto, sencillamente es haciendo, en este caso, que el chair del CEPES sea el representante español y digamos que de facto el CEPES es el brazo español de Europlanet. Entonces, bueno, empezando por arriba, bueno, yo estoy de chair reemplazando a Miguel Ángel desde septiembre del año pasado. Y lo que le he pedido directamente a Ricardo es que me echara una mano a entender todo ese entramado de cajas del funcionamiento interno de Europlanet y ha accedido. Del otro lado he pedido también a Pedro, compañero del lado de Lisboa,
también para que todo lo que hagamos dentro del Regional Hub llegue directamente a Lisboa o a Portugal, aunque aparte hay otros miembros de Portugal, pero me parecía una manera, digamos, de representarlo ahí, ¿no? El que estén Ricardo y Pedro. Después, Susana, del grupo de Oviedo, que también se ofreció a ayudar y encantado de contar con su ayuda. Y bueno, los títulos tampoco importan demasiado en realidad, ¿vale? Lo que hemos hecho, de hecho, como os diré ahora, hemos creado títulos nuevos para gente que quiere ayudar y sencillamente meterlos en el grupo. Y bueno, Susana se ha ofrecido a ayudar y como también es nueva en la comunidad, pues que le sirva para visibilidad a ella y que tenga visibilidad de su grupo, ¿no? Entonces, de la parte española, como también pedí que alguien me reemplazara en el CPS que yo llevaba ya desde 2017, Paula se ofreció y encantado, hemos hablado internamente y bueno, estoy encantado de cederle el testigo del CPS. Y ¿qué más? Early Careers de los jóvenes, estaba Juan Luis, que no sé si sigue por ahí o se ha ido ya. Y bueno, básicamente, cogí a David Morate, que... ¿Estás por ahí? Ahí estás, vale. Bueno, cuento con... Aunque me has decepcionado mucho estos días, debo decir. Estaba con la duda de dárselo a Tomás Belenguer, que lo he visto más motivado que a ti. Pero bueno, que espero que bueno, ya nos conocemos de hace muchos años y estoy seguro que vas a hacer una tarea fantástica para motivar a los jóvenes, que eso queda muy bien. Y después de Outreach seguimos teniendo a Juan Ángel Vaquerizo, que es compañero en ESAC. Entonces, tengo buen contacto con él. Y de Industria, Andrés Catalán, que lo visteis, creo que ya se fue, pero lo visteis el primer día en la mesa redonda de Industria y es nuestro enlace con Industria. Del lado portugués no hay cambios. Elisa Delgado, que de hecho es española y está en Porto, se dedica principalmente a exoplanetas. De jóvenes, Danila Espadiña. De Industria, Marta Gonçalves, de la Agencia Espacial Portuguesa. Y de divulgación, João Retré, que es una eminencia en la... Y después estas son otras zonas comunes que he puesto aquí a Joaquín Álvaro, que ya se fue también, que quería retirarse, pero ha hecho una tarea fantástica en estos años y le hemos insistido que si podía seguir, porque su rol también de presidente de la Federación Española de Agrupaciones Astronómicas es la persona perfecta para este rol. Después de Policy Officer es Carlos García Sacristán del CEDETI, que es también un interfaz perfecto con la Agencia Espacial Europea, Agencia Espacial Española y la Europea también como delegado, y con la industria, o sea que es una persona perfecta. Después, nos faltaba, esto es algo que tengo que hablar aún con Jorge, pero estos son nuevos puestos que hemos creado. Ahora Europlanet nos da la libertad de asignar o no asignar en los títulos, digamos, entonces que nos organicemos los Regional Hubs como queramos, y entonces sencillamente gente que quiere ayudar, y entonces he propuesto, por ejemplo, Santi y Jorge están haciendo una tarea fantástica con ética espacial, y para darles un poco apoyo de nuestra parte, sencillamente ponerles aquí como grupo, como parte del nodo, para que ellos puedan poner ahí el logo y lo que podamos ayudar en lo que sea, ¿no? Incluso en temas de fondos, si hace falta para un viaje o lo que podamos. Después, Felipe Gómez del CAP se ha propuesto también ayudar y nos viene muy bien como interfaz con todo lo que es la astrobiología, porque no teníamos ningún astrobiólogo, creo, por aquí, y nos viene muy bien. Y además él es miembro del Research Infrastructure, entonces nos va a venir muy bien para mantener ese contacto. Andoni Moral del INTA, que fue el que tuvo las presentaciones de Raman ayer, también buen amigo y representante de la instrumentación, del desarrollo de instrumentación pública en este caso. Y esto todavía tenemos que ver, esto es un borrador, sencillamente para que lo vierais, pues si tuvierais comentarios o si aún alguien se quiere unir. El tema de Iberoamérica, vamos a ver cómo lo presentamos a Europlanet, pero en principio Paula, ¿cómo fue la idea, ¿cómo se dice? La que tuvo la idea inicial de esto, pero ya he preguntado a René que nos puede echar una mano por su argentinidad y David
Morate porque estuvo también en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, que es a ver cómo lo organizamos para ver para la relación con Iberoamérica. ¿Qué más? Bueno, de Diversity, de Europlanet sí que nos han insistido de que tengamos un representante de Diversity, y desde mi punto de vista, hablando con Jorge, esto lo considero una parte dentro de ética espacial. Entonces, bueno, le he pedido a Jorge que quizás dentro de vuestro grupo, a ver si hay una persona que pueda cumplir este rol, si es el mismo Jorge o Santi o alguien dentro, podemos ir hablándolo próximamente, ¿no? Vale, y como decías tú, René, que es verdad, no hay mucho que vuelva a nosotros, hay muy poquito, entonces lo que he insistido en los últimos meses es intentar averiguar cómo funciona todo este poco dinero que nos puede llegar para que os llegue a vosotros, ¿vale? Que os enteréis con el tiempo debido. En particular, hoy es el deadline de estos fondos de proyectos hasta 5.000 euros. Y de hecho estos días he ido recibiendo, bueno, aún tengo una abierta en mi ordenador, se van a mandar 3, una de la UPV, Julene creo que ya no está, bueno, del grupo de la UPV, es básicamente para un nuevo sitio de análogo marciano en La Palma, para hacer medidas en La Palma. Perdón. Otro que llegó de la Universidad de Granada, de hecho, de la Sociedad Astronómica Granadina, para un proyecto de PROAM, de colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Universidad de Granada, la Sociedad Granadina de Astronomía y divulgación hacia el público. Entonces, abarca muchos de los puntos importantes para Europlanet. Y bueno, el tema en sí, de hecho, es básicamente comprar un telescopio para hacer observaciones de tránsitos de objetos pequeños, en colaboración, imagino, no sé si es con alguno, bueno, con Juan Luis Rizos en particular, que es el que nos presentó. Imagino que entrará en contacto con René, José Luis o vuestro grupo. Y después hay uno último que está todavía ahí abierto para enviar, de la Universidad de Vigo, para nuevas capacidades en la Universidad de Vigo para temas de astrobiología, involucrando estudiantes y demás. Bueno, esto ya está, esto es inminente, ya lo voy a enviar ahora mismo. Lo que sí que queda es estos proyectos de funding que quedan, el deadline es la semana que viene, entonces, por favor, pensar todos. Hay proyectos hasta 5.000 euros que se pueden pedir, y os invito a todos a pensar si tenéis tenéis vosotros proyectos en vuestros institutos o en vuestras unidades de cultura científica, vuestro planetario favorito. De hecho, a ver quién puede utilizar y solicitar estos fondos. De otro lado, como dijo Ricardo, están este premio a divulgación de 1.500 euros. También deadline es la semana que viene. Y yo aquí ponía unos candidatos que se me ocurrían a mí. Estos son ideas para vosotros. Yo, si fuera por mí, conociendo, bueno, el trabajo de la IAA en divulgación es algo que siempre me ha fascinado. El trabajo de Emilio, Alicia y demás. Y es algo, por ejemplo, que podría proponer como candidato, que llevan, no sé si 20 años haciendo un trabajo de divulgación en España excepcional. Después, bueno, de la FAE, esto es la Federación Española de Agrupaciones Astronómicas, que lleva Joaquín Álvaro, y quiero preguntarle a él si él conoce o ve a alguien en particular. Comentaba con Ricardo que el año pasado o hace unos años se dio a Amelia Ortiz, ¿no?, en su rol de divulgadora, digamos, de la IAU. Y bueno, si veis algún candidato en España o Portugal, obviamente, por favor, antes de la semana que viene, ¿vale? Y después, como he comentado, Ricardo, tenemos 1.000 euros a disposición. ¿Qué pasa? Es tan poquito que no tiene mucho sentido hacer una call. Somos, como mostré el otro día, somos 400 miembros solo en España, más otros, no sé, 100 en Portugal. Tocamos a 2 euros por persona. Entonces, o pago un café a todo el mundo, o la idea, lo que usamos es para las cosas, gastos internos básicos, como el sitio web, y en particular pagarle el viaje a Joaquín Álvaro, porque es amateur, él no vive de esto, no tiene. Entonces, bueno, pagarle el viaje a él, incluso a alguna persona o alguien de las mesas redondas que no se pueda pagar por algún problema, se le puede pagar.
pero si tenéis alguna idea de cómo gestionar este dinero de mejor manera, decirnos también, bueno, Miguel Ángel, de tu experiencia con esto, si tienes alguna... Esto, la que tienes ahí del website, la otra era quizás si, bueno, se hacen reuniones del hub presenciales, pues que los miembros puedan participar, ¿no? Si se hace en Madrid es más fácil para la mayoría, pero aún así hay gente que tiene que desplazarse y personas como Joaquín, claro, pues, etcétera, pues que pudieran moverse, ¿no? O sea que yo creo que va más o menos en la idea que estáis pensando. Pero el problema que tenemos es que esto no se acumula. Si no nos gastamos este dinero, se pierde. Tampoco quiero al principio de año dedicar 800 euros a una cosa porque si no nos quedamos sin margen. Y entonces, bueno, si alguien tiene alguna idea de algo que necesite de poquito dinero, que sepáis que tenemos ese bolsillo ahí de emergencia. Pero que yo creo que más que para la comunidad es para el hub en sí, ¿no? Para el funcionamiento interno de vosotros, ¿no? Los que estáis en el hub. Y bueno, de comentar que estos son lo que comentaba Ricardo. Estos no son fondos de la Europlanet Society, estos son los fondos de la Research Infrastructure, que también están abiertos a todos. En particular, encuentro muy interesante este de Expert Exchange, que básicamente es dinero para viajes. Bueno, antes eran muy abiertos y financiaban bastante abiertos porque había mucho dinero que no se pudo usar durante el COVID. De hecho, financiaron varios viajes, quiero recordar, de becarios en la última reunión de CEPES en 2019. Pero ahora, bueno, yo por lo que he preguntado, lo que me han dicho es que está restringido o principalmente dedicado a viajes desde o hacia sitios oficiales, partners de la Research Infrastructure. En particular... Sí, pensar que a lo mejor aquí en España solamente hay 2 instituciones que participan en este proyecto, que somos en la Universidad del País Vasco y en el CAP, pero a nivel europeo hay muchísimas más y lo que podéis hacer es intentar conseguir fondos para acudir a alguna colaboración con nuestros compañeros en Francia, por ejemplo, donde participa el instituto equivalente al CSIC, de manera que tenéis una amplísima variedad de sitios en los que podéis participar y, por supuesto, a lo largo de toda Europa, pensar que en Europlanet, en la Research Infrastructure, hay más de 50 instituciones que están participando a nivel de Europa. Así que hay muchos sitios con los que podéis establecer una colaboración y pagar el viaje de una persona, una semana, 3 días, 5, una cosa así. Es lo que típicamente se financia con esa parte del programa. Y volviendo un poquito a la parte anterior de si es atractiva o no es atractiva la Europlanet Society para nuestra comunidad, quizás a nivel individual se nos puede hacer cuesta arriba, a nivel colectivo es importante, porque a pesar de que la Europlanet Society es pequeña, tiene capacidad de influencia. Surge de una cadena de proyectos europeos que se han estado financiando de manera continuada desde el 2004 aproximadamente. Las personas que han estado a cargo de esos proyectos europeos tienen capacidad de influencia sobre cómo son los calls de la Unión Europea y a través de la Europlanet Society nos va a llegar información sobre cómo son los calls y las oportunidades en el ámbito del espacio. Y por lo tanto esto es algo en lo que a nivel individual a lo mejor se nos hace cuesta arriba estar, pero a nivel colectivo o a nivel de CEPES tenemos que estar conectados con esta sociedad y tener información sobre esas oportunidades que aparecen para poderlas divulgar para todo el mundo y que se pueda participar de ellas de una manera justa. Tenéis toda la información en la página web, que si buscáis Europlanet Society os va a aparecer tanto el proyecto como la Europlanet Society. Es la misma página web con diferentes tabs en la parte de arriba y no es una página fácil de navegar, pero si tenéis dudas, pues siempre me podéis escribir a mí, que formo parte del proyecto, o le podéis escribir a Felipe Gómez del Centro de Astrobiología si le tenéis más cerca, pero como queráis, cualquiera de los dos, o Alejandro Carresín, que ya empieza a conocerlo bastante. Empiezo a entender un poquito esto. Básicamente hay dinero para viajes a centros, a telescopios y a sitios de análogos, sitios de campo, ¿no? Y como veis aquí, bueno, veo que está incluso Argentina incluido ahí, ¿no? Entonces... Hay lugares de campo que están por todo el mundo y entonces hay desde Argentina, África, Corea en laboratorios, o sea, hay muchísimos sitios en los que se pueda financiar investigaciones interesantes. Y bueno, que sepáis que está ese dinero disponible, se puede pedir. De hecho, esto ni siquiera pasa por el hub. Esto va directamente a Europlanet Research Infrastructure, pero
Pero bueno, nuestra labor es que lo sepan. Creo que no hay nada más. Bueno, de hecho está este último, incluso el programa Embajador, que no sé ni lo que es, honestamente, pero también es ir a hacer visitas, no solo, bueno, para hacer intercambios de ciencia, en ese caso es para promover la ciencia en otros sitios. De hecho, quizá lo podríamos usar si para alguien quiere ir a Brasil como embajador de la Sí, ciencia ese española. tipo de cosas podrían encajar ahí. Solamente por terminar, comentar que dentro de la Europlanet Telescope Network, que es un paquete de trabajo en el que es precisamente nuestra participación en el proyecto y participan observatorios españoles, participa el Observatorio de Calar Alto con el 1,2, participa el Observatorio de Zabalambre con el 80 centímetros, participa el Observatorio de Canarias con el T80 y creo que desde hace muy poquito también el Observatorio del Monsec, de manera que si alguno tiene interés en estos telescopios y quiere pedir tiempo de observación, tiene que pedirlo al observatorio, pero los costes de uso, de viaje y de estancia se pueden financiar a través del proyecto. Hay que hacer una solicitud y es una solicitud reducida de 2 páginas sencillas. O sea que, bueno, pues este es un recurso que también está disponible, pero el proyecto terminará, se pueden pedir observaciones hasta yo creo que febrero del próximo año, o ejecutarlas hasta marzo, porque luego hay que hacer todo el papeleo hasta en el momento en el que termina el proyecto. Así que ya son las últimas oportunidades de poder acceder a estos paquetes de trabajo que hay aquí. La Europlanet Society probablemente participe en nuevos calls de proyectos europeos. El último en el que se ha participado no ha salido adelante, pero puede que en un futuro aparezcan oportunidades parecidas. Y entonces tendremos información a través de estos canales que estamos estableciendo. Sí, ya tengo. Bueno, voy a cambiar de tema para hablar de la próxima reunión. Antes quería incidir en lo de la junta directiva, donde Ricardo va a salir. Bueno, no tengo. En mi caso, igual deberíamos darnos de alta antes de que pases esa lista, ¿no? A ningún sitio. No sé si es necesario, honestamente. No creo que nos lo Ostras, pidan. es que nos lo ponéis muy difícil, para engancharnos. Poco aliciente. No, es broma, es broma. No, estoy completamente de acuerdo. Yo personalmente he dejado de promover que la gente se haga miembro. Bueno, pero no debería decir esto quizá, pero Sí, yo creo que algunos pues somos miembros por una responsabilidad personal, pero es igual que cuando uno financia casi una ONG, ¿no? Dices, bueno, yo creo en este proyecto, creo que es interesante y es una cosa importante. Todas las cosas que se organizan desde la Europlanet Society se organizan para la comunidad a nivel europeo y son abiertas. Os va a llegar la información, seáis miembros o no seáis miembros de la Europlanet Society. Si sois miembros de la Europlanet Society, a lo mejor os llega más o tenéis capacidad de poder influenciar a esos miembros de la junta directiva que en determinado momento pues, pueden tomar decisiones estratégicas. Desde el punto de vista estratégico y de cómo ha surgido la Europlanet Society, pensar que nos establecimos en septiembre del 2019. Empezamos a funcionar realmente a primeros de marzo del 2020 y todo se fue abajo. Entonces ahora es el momento realmente casi refundacional de hacer que la Europlanet Society funcione en la dirección que queramos que vaya, porque los 2 primeros años hay que decir que han sido muy duros. Y el hecho de que haya esos costes de funcionamiento, pensar que a nivel europeo el gestionar esos dineros que venían de Copérnicos, de los proyectos, involucró un año de conversaciones con abogados para saber cómo se pagaban los impuestos internacionales de una sociedad que está en Alemania a una sociedad científica que no está en ningún país. Eso llevó 1 año y medio. Hablar con abogados para ver qué IVA había que pagar sobre esos costes o establecernos como una sociedad internacional sin ánimo de lucro y no tener que pasar por esas penalidades, nos llevó otro año de papeles y de abogados. Eso ya está hecho. Pero esa gestión sin una oficina gestora como la que tenemos en la European Science Foundation no hubiera sido posible. O sea que esos costes son elevados, pero en el contexto de un proyecto tan global y con esas legislaciones diferentes ha sido totalmente necesario. A lo mejor ahora se pueden bajar el número de horas que se llevan a cabo desde la European Science Foundation, no lo sé. Tendrá que decirlo la próxima junta directiva y las sensibilidades que haya entre las personas que estén ahí. Como decía, perdón, adelante. Por favor.
O sea, yo me he hecho socia de la Europlanet Society hace un año y son los 50 euros mejor invertidos de toda mi vida. Os lo digo de verdad, os animo. Ricardo, muchísimas gracias por esta iniciativa y realmente yo soy una fan de la Europlanet Society y la conozco desde hace un año. He hecho más cursos en la Winter School, todo gratuito. Creo que tenéis que darle una oportunidad. Esos 50 euros no es dinero para lo que ofrece, desde mi punto de vista. Tendrá sus problemas, como todo tiene sus problemas, el funcionamiento es súper complejo y eso, pero creo que que los miembros de CEPES debemos hacer un esfuerzo por estar en la Europlanet Society. Y es mi opinión súper humilde, porque yo me he acercado hace un año y de verdad que son los mejores 50 euros que he invertido en toda mi vida. Y ahora me han dejado ser secretaria del Hub de España-Portugal y vamos, eso de verdad que desde mi punto de vista no tiene discusión posible. Siento llevaros la contraria, pero creo que debemos, de verdad. Esa es mi aportación a todo Sí, esto y las muchas gracias gracias. Somos... Y sí, pensad gracias que uno por de el los punto. debates que se... Nosotros somos críticos porque somos exigentes y tenemos muchas expectativas, pero sí, es verdad, Europlaneta ha hecho muchas cosas buenas. Eso no hay Uno de los duda. debates que se estableció en la Europlanet Society era si teníamos que ir más a un mecanismo o a un funcionamiento tipo sociedad científica como el DPS, si nos queríamos parecer más al DPS, si nos queríamos parecer más a la EU o si nos queríamos parecer incluso a la Planetary Society de Estados Unidos, que no es una sociedad científica profesional y que merece un presupuesto que le ha permitido poner un satélite en el espacio, con cuotas de socios que no sacan nada de su cuota más que el estar en la Planetary Society y financiar un proyecto en el que creen, que también es una posibilidad con unas cuotas de estas características de 50 euros al año. Y bueno, lo que quería insistir antes de dejar el tema de Europlanet es que es muy importante que un representante de España o Portugal esté en la junta directiva y Ricardo no va a estar. Entonces, os invito de verdad, es creo muy importante que alguien se anime a participar. Susana, si eres tan entusiasta, te animo. Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel, que ha hecho una labor, por cierto, no te he agradecido, bueno, una labor enorme. Ahora viéndolo desde dentro, el entender cómo funciona y la verdad, la labor que hiciste a crear esto. ¿Ah? Es decir, que para ser socio, perdón, para ser parte de la junta directiva, ahí sí que hay que ser socio. Os va a llegar la información que no sois socios, pero si queréis estar en la junta directiva tenéis que pagar la cuota. Ahí sí. Pues no, de verdad, en serio os animo y por favor que alguien se anime. David, tenemos un voluntario, apuntamos el nombre. Yo lo que os iba a preguntar, entiendo que los miembros de la Europlanet Society hasta la fecha somos investigadores en general. Yo no sé si esto se puede de alguna forma ampliar y publicitar hacia un público más general, porque ahora, yo creo que a lo mejor, digamos, anunciándolo un poco más, digo, general, puede que haya gente que no tenga nada que ver con la ciencia, pero que diga, coño, pues esto me parece interesante. Y para esta gente yo entiendo que el precio sería más bajo, ¿no? O sea, tipo amateur o cosas así. Sí, eso creo que es para Ricardo. Sí, hay una parte importante de los socios, a lo mejor un 5% pueden ser astrónomos amateurs y hay otro 5% aproximadamente, a lo mejor son entre un 3 y un 7%, que son comunicadores científicos, típicamente gente que trabaja en un instituto de investigación, está conectado al propio centro y hacen labores de divulgación, de outreach, etcétera. Y hay incluso personas que son profesores de secundaria y que llevan ese tipo de temáticas, sí. Sí. Pero es cierto que visto desde fuera, pues uno ve una estructura gigantesca y complicada con ese cuadro de múltiples casillas, ese puzzle que parece el puzzle de Marte, ¿no? Dices, hay muchas casillas aquí para entender. Sí, sí, ir a Marte es fácil, esto es otro nivel ya.
Perdón, es que sigo aquí, parezco la abuela, cebolleta, pero de verdad os animo a que lo miréis con otra perspectiva, que sí que tiene interés, madre mía. Luego, el ZAP español es el más crítico de todos. Pero es junto con el italiano, el que más cosas organiza. Yo solo quería decir una cosilla, y es que lo que acaba de decir alguien, no sé quién, sobre los profesores de secundaria, ¿no? Yo creo que cuando invité, bueno, en aquella época invité yo a Juan Ángel Vaquerizo a que participase en Outreach también porque él tiene una componente en educación, ¿no? Y la verdad es que ahí se abre una puerta a quizá aumentar el número de socios, ¿no? No se trata de convencer a los científicos. Yo insisto, os convencería, yo creo que estas sociedades son muy necesarias, ¿no? Pero que hay una comunidad muy grande en educación a la que no hemos alcanzado todavía y que podría ser también una puerta. Pero no hablo en España, sino en Europa. Así que eso quizá es una ventana por ahí que habría que abrir un poco mejor. Pero es una idea que, bueno, no sé, se me acaba de ocurrir. Bueno, gracias Miguel Ángel. Voy a cambiar de tema de Europlanet y ya, bueno, el último punto, porque la idea es acabar un poco sobre las 6. Entonces, el último punto que quería hablar es de la próxima reunión. Vale. Bueno, antes se me olvide que esto ha sido un exitazo. Enhorabuena a Guillermo y a Fran por el currazo que se habéis pegado. De verdad, he estado 3 días con una sonrisa viéndoos a todos disfrutar y, bueno, menos a ellos dos. Y a todos los chicos también, por favor, a todos estos chicos que la verdad es que ha sido increíble. Y bueno, la participación, bueno, vuestra, que siempre estáis ahí, pero también de la industria, de la Agencia Espacial Española, ha sido fantástico el primer día. Y bueno, entonces eso queda el listón alto para quien quiera organizarlo la próxima vez. Entonces, como sabéis, esto se hace cada 2 años, intercalado con la reunión que tenemos en la SEA. La SEA en realidad es una reunión de grupo de 1 horita, horita y media, que sencillamente, bueno, un estatus de cómo vamos, si hay algún problema que remarcar o algún cambio, alguna actualización, pero en general esta reunión en este formato es cada 2 años, salvo obviamente por el tema del COVID, obvio. El año que viene es la SEA en Granada, ¿es correcto? Sí. ¿Sabes la fecha? Mitad de julio. Julio. Sí, vamos a pasar calorcete. Sí. Ya os aviso. Hace frío, hace calorcito, madre mía. Bien, bueno, pues eso, os invitamos. Nos veremos en Granada el año que viene. Bueno, de hecho, esto, Paula, en principio ya te tocará a ti hacerlo. Y después, bueno, la idea es en 2025 volver a vernos en el CEPES 8. Y aquí pongo una serie de candidatos involuntarios, son nuestras ideas para hacerlo, ¿no? Siempre hay básicamente 2 ideas. Hacerlo en Madrid, porque es por comodidad logística, maximizas el número de personas que puedan participar. Y para ello estaría de reserva ahí el Instituto de Estructura de la Materia, de Belén y de Vicente en particular, que estaban por aquí. Ya se han ido, pero me han confirmado que en el caso de que queramos están disponibles. Y la otra opción es básicamente uno de los centros nuevos para ir conociéndonos, igual que ha sido un placer venir aquí y conocer a toda la gente que está detrás de Raman y del grupo de Frank también, en fin, de Erika aquí. Ha sido un placer conoceros. Y en ese caso, pues bueno, uno de los candidatos ya para este CEPES era Málaga, que hemos visto ahí en la super cámara que tienen, que creo que cabemos todos en la cámara. Después, una de las ventajas de Málaga o incluso Sevilla es que va a estar la Agencia Espacial Española en Sevilla.
Y ahora mismo todavía está muy verde, está construyendo, pero ayer me insistió Eva Villaver que dentro de 2 años ya va a estar en pleno funcionamiento. Entonces sería muy interesante estar, creo, en Málaga, cerca de Sevilla o incluso en la propia Sevilla. De hecho, pillé a Javi antes justo de salir corriendo y le dije si a él le apetecería organizarlo como miembro del CEPES en Sevilla y dijo que estaría encantado de hacerlo. Entonces, yo personalmente estas dos opciones son las que creo que tendría más sentido por el tema de la Agencia Espacial Española. Y si no, está en Oviedo, Susana, que es, como decíamos, un grupo nuevo y sería interesante conoceros mejor. Canarias siempre está ahí para ir y nunca hemos ido bueno, también lo valoramos hace unos años, pero coincidió con la SEA el año pasado. Y bueno, Barcelona, de hecho, no tenemos muchos representantes ahora mismo de Barcelona aquí. Entonces, bueno, no sé si tenéis ideas, preferencias. Yo personalmente me gusta más esta idea de Málaga / Sevilla. Tampoco tenemos que confirmarlo ahora mismo. Pues, la idea es poner un candidato y confirmarlo el año que viene durante la SEA, que es lo que hemos hecho en los últimos años. Si tenéis alguna idea, propuesta. Desde luego yo, como sigo en la Junta Directiva del Europlanet Society, diré que el Europlanet Society donde diría sería en Sevilla, por esos aspectos de lobby y de estar ahí cerca de la Agencia Espacial Española nueva y ver un poco cómo es su funcionamiento en ese comienzo, porque es en ese comienzo en el que tú puedes decir existimos, somos importantes, tenemos un montón de proyectos y nuestros proyectos requieren a lo mejor 10 años para ser realizables. Entonces es importante estar ahí al comienzo. Yo esa es la visión que O sea, Sevilla pienso. directamente. Yo diría ¿no? Sevilla por estas cuestiones, a pesar de que el grupo de Sevilla todavía es un grupo muy pequeño. Sí, necesitaría apoyo de es la gente de simbólico. Andalucía. Hablé con Javi. Necesitaría apoyo de Málaga, necesitaría apoyo de Granada, Sí. Sevilla. Sí, de hecho, yo estaba intentando visualizar algo mixto Málaga-Sevilla, aunque en realidad logísticamente es un poco complicado. Igual que conseguisteis hacer aquí un día en un sitio y otro en otro, pero de Málaga-Sevilla es demasiado. Pero entonces, ¿queréis comentar algo más? ¿Alguna otra idea? Podemos poner este tema de Sevilla / Málaga. Podemos dejarlo así e ir confirmando. Lo dejamos para confirmar en Granada el año que viene. Vale. Y después otras ideas aquí que se ha valorado mucho, si extender a 4 días. El LOC está completamente a favor de extender a 4 días, porque 3 días son muy, muy, muy intensos. Sí, claro. Pero extender a 4 días, que sería lo ideal, requeriría pagar una pequeña cuota o algo, porque los problemas económicos para mantener 4 días creo que pueden ser complicados. Al menos si queremos mantener cafés y comidas y becas. Este año hemos triplicado las becas que había otros años con el presupuesto adyacente, comidas y demás. Si nos vamos a 4 días, es totalmente inviable. Sí. Para mí, 4 días creo que es demasiado. Prefiero tener 3 días muy compactos y densos, como ha sido este caso, que no 4 días. El tema de una cuota, en realidad es fácil, o sea, de decir, bueno, pagamos, no nos cuesta pagar una cuota de 20 euros, 50 euros incluso por persona no debería ser un problema. Es un problema logístico después de dónde va ese dinero, a qué cuenta. El tema burocrático administrativo es complejo, ¿lo sabes? Para nosotros la gestión de los sponsors ha sido muy complicada. Habría sido bastante más sencillo tener cuotas de los participantes, porque ¿Sí? se gestiona desde un único sitio. Las universidades en general tienen sus sistemas para ese tipo de eventos y para nosotros habría sido más fácil. Vale, no, y gracias. permitiría, hay cosas, por ejemplo, que yo he echado de menos aquí, que sería, por ejemplo, tener una sesión dedicada de pósters. Hemos obligado a la gente a ir en el café o en tal, Sí, sí. en realidad dedicar 2 horitas a poner unas cervezas y que la gente vaya a ver a los pósters de verdad. Ganaríamos tiempo, podríamos tener alguna charla más, no sé. Para mí 4 días creo que sería mejor, pero Yo entiendo estoy de las acuerdo en los problemáticas. pósters, es una de las cosas que yo he visto que me ha dado pena no darles más atención. Hemos tenido como 120 contribuciones, de las cuales 50 han sido charlas, pero teníamos 70 pósters. O sea que… Pensaba que querías hablar, Adriano, ¿no? Perdón. Bueno, lo mismo, tampoco hay que decidir ahora mismo, pero creemos entonces que proponemos que quizás sea 4 días una buena idea, ¿no?
Sí, probablemente sí. Vamos. Creo, o sea, por mi parte, este formato mixto de instituciones e industria a mí me ha gustado mucho. No sé si tenéis algún tema. Si hacemos 4 días, ahora hemos hecho más o menos día y medio. Si tuviéramos 4 días, de hacer 2 días y 2 días, incluso el primer día casi solo de política científica. Y después un día de instrumentación. Porque el tema este, sobre todo, porque la industria normalmente no puede estar 4 días en un congreso. Entonces hay que bueno, invitarlos, facilitárselo para que puedan participar e ir solo el día que les interesa, ¿no? Entonces, bueno, este tema de mezclar instituciones e industrias, sobre todo si va a estar la Agencia Espacial Española, va a ser muy importante. Sí, porque yo creo que si consigues la participación de las instituciones, automáticamente consigues la participación de la industria. Sí. Pero eso quizás lo puedes conseguir un día. Claro. O una parte de ese día en el cual puedes atraer a todas esas personas que son personas que tienen agendas ocupadas, les puedes tener un día, no les vas a poder tener en otro segundo evento. A lo mejor la industria se queda como aquí, como sponsor, pero las instituciones mejor concentrarlo como habéis hecho aquí, que yo creo que ha sido excelente. Sobre eso, el tema de las mesas redondas fue una idea, bueno, que cogimos de otras conferencias, en particular de la CEA, que lo hacen más en ese formato, menos charlas y más debates, más mesas redondas. A mí me encantó el formato y lo hicimos aquí. De hecho, yo lo que me hubiera gustado era hacer también durante las charlas científicas, imaginaros, 4 charlas y hacer una mesa redonda sobre Marte, 4 charlas y una mesa redonda sobre asteroides o algo así. El problema es que cuando tuvimos 120 abstracts no había manera, no daba cabida. Pero no sé si os gusta, se quería solo confirmar si os gusta el formato de mesas redondas y lo veis útil para instituciones y para ciencia también. ¿Cómo lo veis? Yo las vi absolutamente todas. Estoy más relacionada pues, con temas matemáticos, tema más de conocimiento y aprendí un montón en cuanto a la parte de gestión y me encantaron. Creo que es totalmente un acierto, sobre todo también para los que estamos empezando, para ver cómo empieza a funcionar todo el engranaje, toda la logística. Así que Gracias, sí. gracias y yo espero que las continuéis haciendo. Vale, gracias. Desde mi punto de vista, yo también creo que aprendo más de un debate y una pelea incluso entre el CEDETI y las instituciones y tal, que no en una presentación de los programas del CEDETI y una presentación de los programas de la industria, etcétera, etcétera. Creo que ese debate es muy rico, pero... Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros hemos organizado en Alicante creo que fue el 4, el CPES 4, y en esa época 3 días era razonable, pero la cosa ha crecido lo suficiente como para tener por lo menos 4 días. El taller de ciencias iberoamericano es en 5 días, me parece, y es el mismo orden de magnitud de participantes. Conozco la Sociedad de Ciencias Planetarias Italiana y también organizan un congreso en 5 días y el tamaño es ligeramente superior, pero no es enormemente superior. Por lo tanto, 4 días por lo menos yo creo que, y de manera a lo mejor relativamente relajada en el sentido de, yo que sé, uno puede empezar un lunes por la tarde para que la gente pueda viajar el lunes por la mañana y terminar un viernes a mediodía o algo por el estilo. Y el asunto de las mesas redondas es absolutamente muy, muy útil. Es quizás más útil en el caso de política científica, para lo que dedicaría casi un día entero y dejaría 3 días enteros para ciencia, pero si se montan bien, también son tener al final de cada sesión, tener una mesa redonda o un tiempo de debate, yo creo que es muy útil. Se ha visto en algunas reuniones que aporta mucho a la discusión. Ya que Hola. Bueno, yo particularmente
Creo que el hecho de pagar una pequeña cuota puede no ser un problema. Nosotros cuando organizamos la de 2013 en Madrid, además una situación por circunstancias financieramente muy complicada, componiendo simplemente unos cuantos eudillos. ¿Qué pasa? Vale, pues que poniendo unos pocos, el estilo que tiene uno para estas cosas es muy malo. Que con unos pocos eudillos pues pudimos hacer bastantes cosas. O sea que a mí no me parece mal que se ponga una cuota, yo qué sé, incluso de 10 euros, tampoco hace falta mucho más, ¿no? Y digo para de cada cosa. Y luego, pues, en cuanto también a lo de las mesas redondas, creo que habría que hacer mesas redondas de pura ciencia, ¿no? Sobre todo porque como venimos de ámbitos muy diferentes, muchos, pues, realmente para ver cómo interaccionamos de ámbitos, porque si venimos solamente y nos contamos lo que hacemos, está muy bien, pero al final seguimos siendo de ámbitos muy distintos. Y yo creo que está bien el decir, bueno, pues es que somos de nuestro padre y nuestra madre, pero eso no es malo, sino que buscarle la gracia a eso. Ya está bastante vendido el pescado, pero no. ¿Qué más, Miguel Ángel? Perdón. No sé si voy a decir algo muy valioso, pero como estabas preguntando para que nos oigas, pues que yo totalmente de acuerdo a favor de las mesas redondas, que se pueden hacer incluso más, si la comunidad lo desea, pues claro que sí, se podrían pensar, ¿no? Topics, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los 4 días, yo una de las impresiones que tenía en este congreso antes de llegar es que dije un congreso de 3 días en el que uno se dedica a política y me parecía un poco excesivo y ahora después de haber estado ese día creo que a todos los participantes nos ha encantado que se haya hecho de esa manera. Lo que hace es que lo que queda para la ciencia son solo 2 días, ¿no? De modo que creo que sí, que probablemente estamos en la posición de llevar 4 días y me da la impresión que la comunidad vamos creciendo poco a poco. Así que eso son buenas noticias en general, ¿no? El riesgo, de nuevo, de los 4 días, lo que comentabais, ¿no? Que empieza a hacerse la carga de mantener cafés, es que es elevada. Todos los que organizan congresos sabemos lo que eso es mucho dinero. Hace falta sponsors. Entonces, a mí se me ocurre una idea diabólica y es que, ¿quién tiene dinero aquí? Pues la Agencia Espacial Europea. Así que pues si hacemos una especie de convocatoria regular en todos los CPs, el primer día está dedicado a la agencia, a la industria y la ciencia, pues yo creo que ellos estarían probablemente encantados. A lo mejor es cuestión de echarle un anzuelo, ¿no? Y el otro posible... Española, he dicho europea, española, a la AEE. Sí, ya sabe lo que es eso, pero estos son peanuts, eso es cero para ellos. Entonces, y la otra candidato a sponsors, en caso que la AEE se niegue, que lo dudo que se niegue, no creo. Pues ya está. No voy a decir el segundo candidato, pero que sería la PAE, la Plataforma de la Espacial Española, es decir, la industria, que quizá para ellos esto también serían peanuts y ellos están encantados de este tipo de, ¿no? Entonces... Estoy viendo que queremos hacer mucho. Mesas redondas, industria más ciencia, 4 días, más las charlas, más hubo una cantidad enorme de trabajos que tuvieron que ser pasados a póster y solamente nos quedamos con un porcentaje muy pequeño de las charlas. Yo soy organizador de los seminarios del instituto, del IAA, y mucha gente me dice, lo veo al seminario después, en forma grabada. Entonces, ¿por qué no ponemos un formato extra, aparte de las charlas de 15 minutos, aparte de los pósters de 1 minuto, un formato que sea 10 minutos, charla grabada, que se envíen antes, una semana antes, y que la gente lo vea cuando quiera, antes o después de la charla, y ya venga con el material consumido. Y todas las charlas, tanto las charlas como los pósters, como este nuevo formato, que queden en un repositorio en algún lado. Y ahí tenemos más material para ver. Bueno, primero confirmar que todo va a quedar grabado, ¿verdad? Todo el streaming va a quedar grabado, antes se limpia, tenemos los vídeos y...
Sí, sí, todo. Bueno, habrá que enviar un email por protección de datos de si hay alguien que no quiere aparecer, etcétera, etcétera. Yo personalmente no soy un fan de las grabaciones previas que se hicieron, por ejemplo, en EPSC durante la pandemia. Yo no soy un fan, pero comentarlo vosotros. Si de verdad que lo creéis útil, se podría intentar. Es bastante, creo que es bastante trabajo también, pero bueno, pero al final, entre que te preparabas y te peinabas. No, yo personalmente me dije, ostras, tengo que volver a verme esta charla, volver a verme esta otra y demás, y al final no lo hice, honestamente yo. Y después, en cuanto que comentabas de las charlas de ciencia, estas mismas charlas de ciencia que ves aquí, probablemente volvemos a ver unas parecidas en DPS, parecidas en la SEA, etcétera, etcétera. No digo que no sean útiles, lo son, pero digamos, hay muchas reuniones científicas ya, pero lo que hablamos el primer día de mesa redonda, eso no se habla en ningún sitio. Entonces, por eso, aunque a lo mejor solo dejemos 2 días de ciencia, más comprimida, tenemos muchas otras reuniones científicas, ya sea comunes, de planetarias o de o etcétera, etcétera. Pero justo era dar lugar a esas que faltan, que son ciencia, industria, etcétera. Y No sé, por dar una idea posible para esa mesa redonda, una podría ser algo orientado a estimular la colaboración dentro de la comunidad, que podría ser poner, bueno, simplemente mencionar o listar o que mesa redonda, pues quien sea que exponga las bases de datos que estamos generando, que se pone a disposición de la comunidad, el tipo de colaboraciones que podría eso surgir, etcétera, ¿no? Y ver el interés que pueda haber en ellas, etcétera, ¿no? Incluso decir, pues, esa base, esa data que estáis generando, que estáis utilizando, podrían abordar, no sé, que estar abierto a preguntas, a un debate, que no tiene por qué ser una mesa de ronda muy extensa, ¿no? Pero podría ser eso, ¿no? Es decir, estamos las misiones espaciales o las observaciones de tierra, etcétera, estamos generando estos datos que, bueno, no solo decir están disponibles, sino, bueno, y abrirse a un debate en ese momento, ¿no? Posibles colaboraciones. sí, bueno, pues completamente de acuerdo. Entonces, había muchísimas ideas, incluso de mezclar a la industria y al INTA en la misma mesa y ver y dejar que se peleen. A ver, ya tendremos ideas Pero bueno, yo eso, como decía, mi idea de las mesas redondas original, bueno, nuestra idea, pero es que no cabía con tantas charlas. Era de decir, un bloque de charlas, bloque de debate, bloque de charlas, bloque de debate. Pero Basta con hacer una mesa redonda al final de las sesiones de media hora. Quiero decir, no necesitas hacer una... La gente al final se aburre también. yo calculé que mínimo 45 minutos era lo que, por otra experiencia de otras mesas que había estado, que si es menos de 45 minutos, entre que te sientas, te presentas y te vas, no daba tiempo. Pero sí, de ese orden. Bueno, y nada más. Esto también surgió en algún café. Alguien me había preguntado, ¿pero esto qué es? ¿Una reunión? ¿Es un congreso? ¿Una conferencia? ¿O tal? Y honestamente me da un poco igual, pero si teníais algún pensamiento a ese respecto. Creo que la palabra congreso suena mejor, ¿no? Pero, de hecho, hay un vídeo del IAA muy chulo, una serie llamada Bienvenidos a Congreso, que hay un pueblo de Granada, no de Almería, que se llama Congreso. ¿Cómo? Camino a Congreso, sí, muy recomendable. Y entonces, no, por si seguimos llamándolo reunión o por si vierais alguna ventaja de visibilidad hacia afuera, ¿no? Para nosotros nos da igual, pero... No representativa, pero bueno, significativa como número, podemos someter a votación la idea de extender a 4 días, la idea de cambiar la denominación a congreso, podemos hacer una primera toma de contacto con la gente que hay aquí y luego proponerlo porque si no parece que 4 comentamos 4 cosas y nadie se atreve a decir, y quiero decir que... Sí, claro. No, yo no vi a nadie. De hecho, el más crítico con los 4 días era yo y me habéis convencido todos. O sea que estamos a favor todo. Bueno, ¿cuántos estamos a favor de mover a 4 días la duración?
Bueno, amplia mayoría. ¿Qué más? Bueno, formato mixto, instituciones e industria. Bueno, claro, sí, sí, exactamente. Sí, ya. ¿Qué más? Bueno, de poner una cuota, ¿estamos a favor? General, sí, sí, sí. Si lo decís vosotros, yo de hecho al principio lo descartamos porque era un lío para el LOC, no por tal, pero al final fue peor. Gente que está haciendo doctorado o que está en el grado que no, o sea, que digamos que entiendo que, o sea, se daría por sentado esto, pero por si acaso. Muy bien, en tu rol de representante de los jóvenes, sí me gusta. Sí, yo lo de las becas es algo importantísimo. Sí, sí, que tendré. De hecho, con eso ya tendríamos bastante dinero para becas. Ponemos 50 euros, una cantidad simbólica, 10, 50 euros. No, nadie va a dejar de viajar por 50 euros. Y 50 euros, si multiplicas, ya es que. ¿Eh? Va, genial. Lo de Málaga-Sevilla, bueno, estamos a favor de hacer algo así, digamos, en principio Sevilla, pues, digámoslo así, creo, de ir a Sevilla. No, otra cosa importantísima, sagrada, eso creo, no hacerlo en verano en Sevilla. Se puede hacer, a ver, históricamente se ha hecho en verano, pero no veo ninguna imposición enorme. Sí, sí, no, que no sé cómo arreglarlo. Ahora, históricamente dan en junio, se cambiaron en julio cuando se hizo en el CAP, pero hasta ese momento siempre dan en junio. Vale, no, yo pensaba que se podría adelantar a marzo así, pero claro. Sí. Yo creo que son épocas complicadas para todo el mundo, en general. Viajes son caros también, pero bueno, si queréis, podemos votar eso. Bueno, básicamente es o Navidades, ¿no? O junio. Claro, es que a enero. O sea, en enero no hay clases, no, ni aquí. Sí, no, yo creo que junio va a salir. Comentamos la otra opción de enero. Bueno, si queréis, votamos entre junio y enero, por ejemplo. Sí, venga. Junio en Sevilla, recordamos, Sevilla, junio, estamos hablando unos 30 grados agradables. O enero en Sevilla. Vale. Bueno, pues entonces, bueno, obviamente junio en Sevilla. No sé si había más puntos. ¿Queremos hablar esto de reunión o congreso? ¿Nos importa de verdad? O... Bueno, sí, no lo sé. La dejamos y ya está. Si tienes que cargar el gasto, a veces te dicen que reunión no le gusta, tiene que ser congreso, algo de eso. Alguna institución, sí. Una reunión parece una... Sí. Para mí es que reunión parece una cosa, un grupito pequeño que nos vamos a reunir, un grupo de trabajo, y un congreso es algo importante, abierto a todos, por lo menos la visión desde fuera. Nosotros sabemos de qué va esto. ¿Perdón? Cuando me marcho de allí de Teruel, yo decía que iba a un congreso, no iba a una reunión. De hecho, llamaba reunión formato congreso, pero
Yo personalmente lo llamaría congreso para que desde fuera se vea como algo grande y no es una reunión de amigos. No, esto es algo importante y que vengan, ¿no? Entonces, votamos, si queréis, de cambiar el nombre de la reunión a congreso. ¿Vale? Entonces, a ver, sería la CCCCPES, en realidad. Vale, pues entonces nos quedamos con Congreso de Ciencias Planetarias. Sí. CCCPES, sí, sí. Señorita coordinadora, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Quieres despedir? ¿O te he dado el testigo? Bueno, mucha suerte a Paula. Nada, pues nada, muchas gracias por confiar en mí. Espero y contar con vuestro apoyo y vuestros consejos, tuyo, Ricardo, Adriano, y bueno, y hacerlo bien. Pues nada. Ha estado genial. Tema de temperaturas, Asturias podéis ir todo el año. Siempre bajo la nube. Siempre a 20 grados. Bueno, pues nada, damos por concluido el... Sí, sí. Un par de recordatorios que ya le he cogido el gusto al micro. Los abstracts los vamos a subir a ADS, ¿vale? Elena los va a subir a ADS, ¿vale? Entonces, que sepáis que los abstracts van a ser citables. Como decíamos, todo lo que se ha dado por streaming queda grabado y va a estar accesible en el mismo enlace en el que se ha retransmitido, ¿vale? Tardar unos días porque lo tienen que limpiar y ponerlo en su sitio, pero bueno, va a estar todo disponible. Mandaremos ese correo electrónico. Y alguien nos ha preguntado acerca de las charlas. A mí personalmente me parece que subir las charlas y poner las charlas online no es adecuado, pero bueno, ha habido quien nos ha preguntado que si se iban a poner a disposición. Entonces, hablamos de los PowerPoints. Es decir, las charlas, la emisión está puesta. Yo no sé si los PowerPoints es el material como tal. Alguien como que lo ha demandado, vamos. Solo por comentar, en Madrid por lo menos lo hicimos, en el CPES de ESA lo hicimos, en el CAP no lo recuerdo. Personalmente me da igual si está el vídeo y después si cada uno escribe y ya está. No, además es mucho trabajo, eso sí también lo puedo asegurar, que es mucho trabajo. Entonces, Laura. Fran y Guille, ¿certificados se pueden pedir? Vale, perdón. Tema de los certificados. Se van a mandar a todo el mundo. Esperamos que entre hoy y mañana, si no, la semana que viene. ¿Vale? Van a llegaros los certificados de asistencia a todos por PDF al correo electrónico. Eso lo vamos a mandar estos días. Se están preparando ahora mismo. Y por mi parte nada más. Bueno, sí me gustaría mencionar un momentín, ya sé que nos habéis aplaudido y tal, pero me gustaría mencionar a los chicos que nos han ayudado, a las personas que nos han ayudado, ¿vale? Y no me quiero olvidar de nadie. Fran es el culpable de que estemos hoy aquí, ¿vale? Yo no quise, no quería de ninguna manera. Fue Fran el que dijo, tenemos que hacerlo. Así que aquí estamos. Así que, bueno, gracias, Fran, porque yo creo que ha sido una gran experiencia. Y luego tenemos a Fernando Buitrago, Abel, Manu, Manrique. Tenemos varios estudiantes de Physics League, que es una asociación de la Universidad de Valladolid, que vienen absolutamente de gratis y simplemente porque les gusta ayudar y meterse en berenjenales. Los chicos del grupo universitario de astronomía, que os voy a mencionar, que son Ana, Jorge, Alejandro y Víctor. 2 estudiantes que teníamos de prácticas, que les ha caído todo este marrón en el medio, así que están 4 semanas y media con nosotros y se llevan una unión, por chavales. Eduardo, Raquel y Miguel, ¿vale? Y luego, especialmente gracias a Iván, Sofía y Elena, que estáis por aquí, poneros de pie, por favor, porque sois muy buenos en todos los sentidos, ya veis lo que se han currado, así que un fuerte aplauso para ellos. Iván, por favor. Y nada, muchísimas gracias a todos, Alex, y todos los demás por estar aquí. Eso más que me olvidaba, que quería dar, bueno, Pedro ahora mismo creo que es el único de Portugal. Si querías comentar algo de tu parte, porque eso también del lado de Europlanet, del hub, que incluye a Portugal, en este caso, bueno, invitamos a la comunidad portuguesa, en este caso solo pudo venir Pedro, pero
Si quieres decir. Solo para decir que fue un gran placer y agradezco la invitación. Y tengo pena de no poder ter estado todo el tiempo, mas lo que estive, gusté muchísimo. Y gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias, Pedro. Y lo último, que por esto me acordé, por el tema del idioma, porque hubo un poco de debate y este es el formato que hemos acordado y porque en la SEA, por ejemplo, ha habido mucho debate sobre este tema de si es una reunión española, poder debatir en nuestro idioma. Bueno, sí, ¿no? Para mí, bueno, yo trabajo en inglés todos los días, la mayoría de nosotros lo hacemos y aún así para mí es un placer poder hablar tranquilamente en nuestro propio idioma. Lo que hace la SEA de imponer, tal, a mí personalmente no me gusta tanto. Obviamente cada uno es libre de presentar en inglés. Los abstracts y demás sí están en inglés para que vayan a EDS. Esa es la idea, pero solo quería preguntar si alguien está en contra del formato que hemos utilizado. Y Si viene gente de Portugal, yo diría que dieran las charlas en portugués. O sea, si vamos a estar haciendo una reunión nodo ibérico, o sea, el portugués y el español son dos idiomas hermanos. O sea, se entienden perfectamente. Y si no, que hablamos un poco más despacio, no hay problema. Pero hay que decir, a ver, ojo, esto es opinión personal, ¿eh? sí. Pero quería en particular la opinión de Pedro, ¿qué te ha parecido estar sin hablar español? ¿Que lo veiste factible? Pues está bien, ¿no? Vale, no es una ofensa, eso es lo que quería oír, ¿no? Que no. Comentaríamos más que viniera gente de Portugal a esta reunión, incluso en algún momento del futuro poder organizarla en Portugal también, si hay gente interesada allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, estrechar lazos en ese sentido. La representante de TUI allí detrás que la ha puesto en la frontera y podemos hacer una interbérica. Bueno, nada, era un detalle que se me había olvidado. Nada, simplemente como también estuve en el SOC de la última SEA, yo preferiblemente prefiero español también como aquí, pero sí que hubo gente que dijo en defensa del inglés de que, bueno, que como habían muchos postdoc y había mucha gente que era de afuera, que no hablaban español, entonces ese fue un poco el argumento para que la SEA fuera en inglés. Ajuste más o menos, pero bueno, fue un poco porque aquí quizás no hay tanta gente que hable solo inglés. En cambio, ya al hacer la SEA, que es más amplio, pues por eso se decidió mayormente que fuese en inglés. Y yo, bueno, como decía, yo creo que es el único sitio donde podemos hablar en nuestro idioma y bueno, se nota y poder hablar de otra manera. Pero bueno, en fin, creo que ha funcionado bien, entonces seguiremos así, lo volveremos a debatir seguramente. Bueno, nada. Se acabó y nos despedimos. Muchas gracias a todos.